¿Qué es lo que dices tú?
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Ya, vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase de hoy. Y hoy les toca evaluación por si acaso. Va a estar disponible la prueba desde las 10 de la noche, ¿ya? Hasta mañana en el mismo horario, por si acaso, ¿ya? Dentro de este módulo de notificación hay dos evaluaciones, ¿ya? Una de la primera parte y la otra, obviamente, de la segunda parte, ¿ya? Que después vamos a clasificar el tipo de notificaciones que hay, ¿ya? Ya, entonces, nosotros en esta primera parte, ¿cierto? En esta primera parte, ¿cierto? Nosotros vimos lo que era una notificación y lo que era el término del emplazamiento. ¿Alguien se acuerda qué era el término del emplazamiento? El tiempo para hacer Ya, valer su derecho. ya. Ya, entonces el tiempo para hacer valer sus derechos y ¿qué más agregar ahí que es importante? Algo que es importante que estamos viendo en este mismo módulo. Es la notificación válida de la demanda más el plazo, ¿cierto?, que tiene esta persona demandada para ejercer su derecho, ¿ya? De eso se compone este término del emplazamiento, la notificación válida de la demanda más el plazo que tiene este demandado, ¿cierto?, para hacer ejercer su derecho, ¿ya? Y la demanda va a tener diferentes efectos, va a tener tanto efectos procesales como efectos civiles. Entonces, de eso tienen que estar pendientes ustedes, ¿ya? De los efectos procesales, que no son los mismos efectos que los efectos civiles, ¿ya? Entonces dice que el emplazamiento es el llamamiento que hace la parte para hacer valer sus derechos dentro de un determinado plazo. Se compone de la notificación válida de la demanda y de la resolución que recae en ella, más el transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para defenderse. ¿Ya? Y dentro de ellos tenemos los efectos procesales y los efectos civiles, ¿ya? Que nos vimos la semana pasada, ¿cierto? Dentro de los efectos procesales de la notificación válida de la demanda, tenemos que se radica la competencia con respecto a este demandante, ¿ya? Y el demandado aún puede alegar la incompetencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo le hablé, ¿cierto?, de este juicio ordinario, ya que el juicio ordinario se compone de 4 etapas, ¿ya? La primera etapa es la etapa de discusión y yo puedo comenzar este juicio ordinario por una demanda o por una medida prejudicial, ¿ya? Entonces la primera etapa de este juicio ordinario es de discusión. Ya tenemos la demanda, la réplica, la dúplica y la notificación. Después tenemos esta segunda etapa dentro de este juicio ordinario, que es la etapa de conciliación, que es una etapa obligatoria en la cual el tribunal llama a las partes, ¿cierto?, para que puedan llegar a un acuerdo, ¿ya? Y después tenemos esta tercera etapa, ¿cierto? Cuando hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa probatoria, ¿ya? Y aquí cada una de las partes, ¿cierto?, presenta sus pruebas pertinentes, ya sea testimonial o documental. Y tenemos la última etapa, que es de fallo, ¿ya? Entonces, también nosotros vimos que qué pasaría, ¿cierto?, si a mí me demandan, cuáles son las actitudes que va a tener esta persona demandada, ¿ya? Y dentro de esas actitudes que ustedes mismos me hablaron que podía tener esta persona demandada, ¿cuáles eran las actitudes que podía tener esta persona demandada? Si a mí me demandan, ¿qué puedo hacer yo? Defenderme de la demanda, contestar la demanda. Ya, contestar la demanda, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podía hacer? Allanarme también, ¿ya? Contradenarme, o sea, contrademanda, dependiendo del... Contrademanda, ¿cierto? Que es la demanda reconvencional, que es la demanda del demandado, ¿ya?
Entonces dijimos no hacer nada, defenderme, ya reconvenir, hacer la demanda reconvencional. ¿Qué otra cosa podía hacer esta persona como demandado? También no puede hacer nada, ¿ya? Porque reciba la demanda y no haga nada, ¿ya? Que ahí estaría en rebeldía, ¿ya? Y lo otro que puede hacer, puede poner una excepción dilatoria, ¿ya? Y dentro de esta excepción dilatoria, yo puedo colocar incompetencia del tribunal, ¿ya? Puedo colocar esta excepción, ¿cierto? Este tribunal es incompetente para conocer este tema, ¿ya? Entonces, todas estas opciones va a tener el demandado y puede optar por cualquiera de ellas. Entonces, aquí dice que se radica la competencia con respecto al demandante y el demandado puede aún alegar la incompetencia. Entonces, ¿qué hace en este caso el demandado? Puede alegar la incompetencia del tribunal, ¿ya? También precluye el derecho a retirar la demanda, solo puede desistirse en el caso de cosa juzgada, ¿ya? Había una diferencia que nosotros vimos en desistirse de la demanda o el retiro de la demanda. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia de desistir de la demanda o retiro de la demanda? Desistirse después de que estaba notificada y retirar era antes de notificar. Claro, antes de estar notificada. Exactamente. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre desistirse de la demanda y retirar la demanda. ¿Ya? Que tiene que ver si está notificada o no está notificada esa persona. El retiro de demanda tiene que ser antes que sea notificado. Ya. Y en el caso, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el caso de la cosa juzgada. Ya en el caso de desistirse de la demanda, ya se notificó a esta persona, a las partes, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo alegar cosa juzgada. ¿Ya? ¿Y cuál era la cosa juzgada? Que por ese mismo caso o por esa misma demanda no se puede mandar dos veces, por esa misma causa. Claro, ¿cierto? La cosa juzgada se refiere a que yo en el tema, si hay un conflicto, ¿cierto? Ya yo no puedo volver a discutir de lo mismo en cuanto al mismo objeto, a la misma causa y a las mismas partes. Eso significa cosa juzgada. ¿Ya? Después dice que se genere el estado de litispendencia. Litispendencia es un litigio pendiente. Ya esto significa, por ejemplo, en el caso ya. Vamos a ver un caso de que hay un padre de familia, ¿cierto? Y este padre de familia tiene un accidente laboral y muere, ¿ya? ¿Y qué pasa en este caso? Los hijos hacen una demanda en contra de la empresa, ya por este tema, ¿cierto? Por los daños y perjuicios que sufrió esta persona, este trabajador, y los padres también quieren hacer una demanda por lo mismo, por los perjuicios, por los daños que sufrió esta persona. Entonces, tampoco, por ejemplo, si los hijos demandaron por este tema, en este caso los padres no van a poder demandar por el mismo tema porque hay un litigio pendiente. Ya se está discutiendo ese tema. ¿Ya? Eso significa litigio pendiente. ¿Ya? Entonces se genera el estado de litispendencia. Las partes deben realizar actuaciones, el demandante debe dar curso progresivo a los autos, el demandado defenderse. ¿Ya? Entonces las partes dan este curso progresivo, ¿cierto? El movimiento a este proceso en sí. ¿Ya? El tribunal debe dictar las providencias y dar curso so pena de quejas disciplinarias, que después vamos a ver lo que son las quejas disciplinarias. ¿Ya? Que eso se pueden hacer en contra de los jueces. Ahí tenemos los efectos procesales, pero también tenemos los efectos civiles de la notificación válida de la demanda. Ya se constituye, ¿cierto?, en moral deudor, ya en caso de algún incumplimiento de contrato, ¿cierto? Si yo yo realicé un contrato con una persona, esta persona no me cumple, ¿cierto?, dentro del plazo que nosotros estipulamos en este contrato, yo demando y ahí se constituye en mora este deudor. ¿Ya? Porque se supone que, por ejemplo, teníamos un contrato y él tenía que prestarme servicio el día 14 y ya estamos el día 20 y no cumplió con lo acordado en el contrato, entonces yo lo demando y ahí lo constituye en mora al deudor. ¿Ya? Porque ahí, ¿qué vamos a ver? ¿Cierto? Que el contrato, de acuerdo a lo que está estipulado, se tenía que cumplir en tal fecha.
Ya. Transforma en litigiosos los derechos para efectos de sucesión, interrumpe la prescripción, la interrupción civil, que vimos la interrupción civil nosotros y la interrupción natural, vimos el tema de la prescripción, cuando yo quería adquirir el dominio, ¿se acuerdan? Por posesión, ¿ya? Por posesión adquisitiva, o sea, por prescripción adquisitiva yo quería adquirir este dominio, ¿cierto? Y nosotros vimos que está la interrupción civil y la interrupción natural, que también hablamos la semana pasada. ¿Cuál era la interrupción civil y la interrupción natural? Si yo quiero adquirir, ¿cierto? El dominio, estoy como poseedor y quiero adquirir este dominio por prescripción adquisitiva y se me interrumpe esta posesión de la prescripción, porque yo tengo que cumplir cierto lapso de tiempo para poder adquirir, ¿ya? Y se puede interrumpir esta prescripción. Mientras yo estoy como poseedor, ¿cierto? Se puede interrumpir ya esta posesión, ¿ya? Entonces aquí va a interrumpir para yo poder adquirir por prescripción, ¿ya? Y ahí vimos la interrupción civil y la interrupción natural. ¿Cuál era la interrupción civil y la interrupción natural? Las naturales por efectos naturales. Que ¿Ya? puede ser inundaciones. Claro, ¿cierto? Y ahí no me va a permitir hacer estos actos posesorios, ¿ya? Para después poder yo llegar a adquirir por prescripción. ¿Ya? Y la interrupción civil, esa es la natural y la civil. Las... No recuerdo, pero no es por la prescripción, que ya no se puede. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, estoy como poseedor, ¿cierto? Y tenía que cumplir cierto lapso de tiempo para poder llegar a adquirir por prescripción adquisitiva. Pero si me interrumpen esa posesión, ¿cómo me podrían interrumpir esa posesión? Ya vimos que una interrupción es en forma natural, ¿ya? Y la otra interrupción civil, ¿cuál sería? Porque Demostrando acuérdense que yo estoy como poseedor, no estoy como dueño. Yo me comporto como dueño. ¿Cómo sería entonces? Demostrando un título. Claro, con la demanda. Ahí se interrumpe la prescripción civil, con la demanda, ¿cierto? Que puede llegar una persona y puede decir que tiene que tiene un título. Ya con respecto, ¿cierto? A lo mejor a ese terreno, a ese predio que yo estoy como poseedor. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de prescripciones, la prescripción natural y la prescripción civil. Entonces, de acuerdo a la notificación válida de la demanda, vamos a tener efectos tanto procesales como efectos civiles. Ya, dentro de los elementos nosotros del emplazamiento, también vimos el plazo, ¿ya? Porque es cierto que dentro de los elementos del emplazamiento está la notificación válida de la demanda más el plazo que yo tengo, ¿cierto? Para hacer efectivos mis derechos. ¿Ya? Entonces, dentro de los plazos, podemos decir que el plazo es el espacio de tiempo fijado por la ley, por el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del proceso. ¿Ya? Todos los plazos, sean de días, meses, años, son completos y ocurrirán hasta la medianoche del último día del plazo. Y nosotros vimos cuáles podían ser plazos de días, plazos de meses y plazos de años, que también les di un ejemplo. ¿Quién se acuerda de esos ejemplos? Plazos de días, ¿cuáles podían ser? La contestación de la demanda. Claro, es cierto, el plazo que hay para contestar la demanda sería un plazo de días, un plazo de meses. Abandono el procedimiento. ¿Plazo de meses cuál sería? Abandono el procedimiento. El abandono del procedimiento sería un plazo de meses, que yo a los 6 meses puedo pedir el abandono de este procedimiento. ¿Y el plazo de años? Eso era de 5 y 6 años, te voy a dar la prescripción.
Y claro, en el caso de años sería la prescripción, exactamente. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el plazo de días, de meses y años. Ahí tienen ejemplos. Ya vimos la clasificación, ¿cierto?, de estos plazos que son legales, judiciales y convencionales. ¿Ya? Que van a ser, por regla general, estos plazos legales, por lo general son fatales y son improrrogables. ¿Ya? Fatales, ¿cierto?, para las partes, porque si a mí me dan este plazo para yo responder la demanda, ¿ya?, que son 18 días dentro del territorio jurisdiccional donde tiene asiento el tribunal, ¿cierto?, van a ser fatales. Porque ya que se cumplió este plazo de 18 días, y si yo respondo la demanda el día 19, estoy en mi derecho, No, está fuera de plazo. estoy fuera de plazo, ¿cierto? Entonces precluyó mi derecho. Ahí el derecho precluyó. ¿Ya? Ya. Y vimos también los plazos que eran prorrogables e improrrogables. ¿Cuáles eran los plazos prorrogables e improrrogables? Prorrogable es que podía pasar más allá de su vencimiento. De su vencimiento, ¿cierto? Y el Ya. improrrogable no. No se puede extender más allá, ¿cierto?, de su vencimiento. Y si yo, por ejemplo, quería prorrogar un plazo, ¿cómo tengo que hacerlo? Pedir ampliación de plazo antes que venza el plazo. Ah, claro, antes que venza, ¿cierto?, este plazo, yo tengo que pedir prórroga, ¿ya? Y alegando, claro, una justa causa, ya al tribunal. Según cómo empiezan a correr, ¿cierto?, vimos que eran individual y común. Ya los individuales corren separadamente para cada una de las partes, ya, y comunes corren conjuntamente, pero empiezan ya a correr de la última notificación. Cuando se suspenden en feriados, ya, cuando son continuos y cuando son discontinuos. Y vimos los incidentes, que era toda cuestión accesoria al juicio. ¿Ya? Y dentro de los incidentes, nosotros vimos, ¿cierto?, en el caso de la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, eso se va a hacer, esa tramitación va a ser incidental. ¿Ya? A eso se refiere con incidente. Después vimos la nulidad procesal, que esta nulidad procesal podrá ser declarada de oficio a petición de parte en los casos en que expresamente lo disponga la ley y en aquellos casos que existe un vicio que rogue perjuicio, que solamente sea declarado con esta declaración de nulidad. Ya, entonces, cuando hay un vicio dentro de este procedimiento, ¿cierto? Y la única forma de reparar este perjuicio es declarando esta nulidad. ¿Ya? Vimos también lo que eran los exhortos. ¿Qué eran los exhortos? La comunicación entre, entre tribunales. Ya, y un ejemplo de exhorto, ¿cuál podría ser? Que dieron ustedes mismos también un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy demandada en una causa en la ciudad de Ancud, pero vivo en Puerto Montt, piden exhorto para notificarme en esa ciudad. Claro, ¿cierto? Es para realizar alguna diligencia cuando están en ciudades diferentes. Ya, también, por ejemplo, puede ser alguna inspección personal que quiera hacer el tribunal en otro lugar. Ya puede ser una declaración de testigos, ¿cierto? Que estén en diferentes ciudades. Ahí están los exhortos. Ya, entonces, en las notificaciones es un acto jurídico procesal que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes de una resolución judicial. Ya, entonces, eso es lo importante, ¿cierto?, de esta notificación, es poner en conocimiento a esta parte, ¿cierto?, que hay una demanda. ¿Para qué? Para que esta persona se pueda defender. ¿Ya? Entonces, ¿qué permite? Permite materializar el principio de bilateralidad de la audiencia, permite que las resoluciones judiciales produzcan efecto. La regla general y la excepción son las medidas precautorias que pueden decretarse sin previa notificación. ¿Ya? Entonces, en el caso de las medidas precautorias, esas se pueden decretar sin alguna notificación previa. ¿Ya?
Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las medidas prejudiciales. Ya. Las medidas prejudiciales es un acto jurídico procesal, ¿ya? En el cual, por ejemplo, están las medidas prejudiciales preparatorias, ¿ya? Que preparan una entrada al juicio. Están las medidas prejudiciales precautorias para asegurar el resultado de un juicio, y están las medidas prejudiciales probatorias, ¿ya? Por ejemplo, las probatorias es una medida prejudicial probatoria, sería que yo pida a uno de los testigos que rinda una prueba testimonial, ¿cierto? Con anticipación, porque tengo miedo que se pueda perder esta prueba. Entonces pongo una medida prejudicial, ¿cierto? Probatoria para que esta persona, ¿ya? Para que esta parte rinda una prueba anticipada, por el temor que esta prueba se pueda perder, ¿ya? Entonces ahí yo pongo esta medida prejudicial, ¿ya? Y la medida prejudicial, en este caso, precautoria, ¿ya? Es para asegurar el resultado del juicio. Ya, por ejemplo, si yo tengo una demanda, ya demando a una persona por daño y perjuicio, ya, entonces, y me tiene que indemnizar, ya, ¿qué hago yo? Pongo una medida precautoria, ya, para que esta parte no celebre ningún acto contrato sobre un bien, por ejemplo, sobre un bien inmueble. Hago una prohibición para que no celebre ningún acto contrato sobre este bien inmueble hasta que termine este juicio. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con estas medidas que son prejudiciales, que son las preparatorias, precautorias o probatorias. ¿Ya? Son los diferentes tipos de medidas que hay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede comenzar este juicio ordinario? Como les decía, ¿cierto? Anteriormente, puede comenzar por una demanda o por una medida prejudicial. Son las dos formas que puede comenzar este juicio. ¿Ya? Entonces acá dice que las medidas precautorias pueden decretarse sin previa notificación. ¿Ya? Entonces se puede colocar esta medida precautoria, ¿ya? Sin previa notificación, pero a mí me van a dar un plazo después para yo colocar la demanda. ¿Ya? Porque sí o sí, esta persona demandada va a tener que enterarse que hay un juicio en su contra. ¿Ya? Entonces se dan 10 días, uno pone una medida prejudicial y tiene después un plazo de 10 días para colocar la demanda. ¿Ya? Eso se refiere con las medidas prejudiciales. Ya, después tenemos la notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria que produce el deshacimiento del tribunal, el cual no podrá alterarse o modificarse con posterioridad. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, los diferentes tipos de resoluciones que ahí más adelante vamos a ver, ¿ya? Que esto es la forma que tiene, ¿cierto?, el tribunal de comunicarse con las partes. ¿Ya? Y aquí tenemos diferentes tipos de resoluciones judiciales, que están las sentencias definitivas, ¿ya? Que ponen fin a una instancia resolviendo el asunto controvertido. Tenemos las sentencias interlocutorias de primera y segunda instancia, tenemos los autos y tenemos los decretos. ¿Ya? ¿Cómo están con la materia? ¿Tienen duda de algo? No, profe. ¿Hay algo que no entiendan? Ya. Entonces, ¿qué sería importante? ¿Por qué es importante una notificación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante notificar, en este caso, a la parte? Por los plazos que existen para contestar una demanda. Claro, ¿cierto? Por los plazos que existen para contestar una demanda, ¿cierto? Para yo poder preparar esta demanda, para poder defenderme, ¿cierto? ¿Ya? Para ver qué voy a hacer frente a esta situación. ¿Ya? ¿Para qué más sería importante la notificación?
Porque no vulnera el derecho de la persona que va a ser notificada. Claro, también, ¿cierto? Para no vulnerar los derechos, ¿cierto? Porque esta persona va a tener también derecho a defenderse. Entonces, tampoco se le pueden vulnerar sus derechos. Va a la defensa. ¿Por qué más piensan ustedes? Para enterarse de que está siendo demandado. Es importantísimo. Claro, también es importante, ¿cierto? siguiente. Enterarse que tiene una demanda en su contra. Bueno, principalmente para todo lo que ustedes dijeron, ¿ya? Para todo eso es importante, ¿cierto? La notificación, ¿ya? Entonces sabemos que este término de emplazamiento se compone de la notificación válida de la demanda más el plazo de tiempo que tiene esta persona, ¿cierto? Demandada para poder ejercer su derecho dentro del plazo que le da la ley, ¿ya? Entonces por eso vimos que habían plazos que son eh, fatales, plazos que son prorrogables, ¿cierto? También le hablé que el plazo va a ser fatal para las partes, pero no para el tribunal, ¿ya? Entonces, y hay plazos que son prorrogables que se piden antes del vencimiento. Ya. Después tenemos, vamos a ver la clasificación de las notificaciones. Ya. De acuerdo a la clasificación de las notificaciones, tenemos la notificación personal, que en las notificaciones personal es la más perfecta, se entrega directamente a esta persona sin intermediario, ¿ya? Dentro de los días hábiles, ¿ya? Y los horarios de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces tenemos la notificación personal, personal subsidiaria, por cédula, por aviso, por estado diario, tácita, ficta, presunta legal y especiales. Ya, y aquí vamos a ver que según su objetivo, ¿ya? La notificación citación, ¿ya? Es el llamamiento a una parte o a un tercero para que comparezca al tribunal bajo apercibimiento de incurrir en sanciones, ¿ya? Entonces está esta notificación, ¿cierto? Con sanción, ¿ya? Para que esta persona comparezca al tribunal bajo apercibimiento, ¿ya? Entonces, cuando a usted le llegue una notificación, que esta notificación es bajo apercibimiento, van a tener que presentarse sí o sí, ¿ya? Porque si no van a incurrir en sanciones, ¿ya? Tenemos la notificación de emplazamiento, que es el llamamiento a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos, ¿ya? Lo que vimos, ¿cierto? Dentro del término del emplazamiento, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Se llama a la parte, se le da un plazo determinado, ¿cierto? Para que haga valer sus derechos, ¿ya? Después tenemos la notificación de requerimiento, apercibimiento a una de las partes para que ejecute una determinada prestación. Tenemos la notificación propiamente tal, es la puesta en conocimiento de las partes, ya de terceros, a una determinada resolución judicial con el fin que produzca sus efectos legales, ¿ya? Entonces tenemos, según su objeto, este tipo de clasificaciones: notificación, citación, notificación de emplazamiento, notificación de requerimiento y notificación propiamente tal. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la notificación personal, ¿ya? Que es aquella que esta consiste en la entrega a quien se debe notificar en forma personal copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella, ¿ya? ¿Quién tendría que notificar? ¿Quién es la persona que tiene que notificar? Un receptor judicial, un ministro de fe. ¿Ya? Y en los lugares que no haya receptor, ¿quién tendría que notificar? Carabineros. ¿Ya? ¿Qué otras personas podrían notificar? Pueden ser los notarios
las personas del tribunal, un receptor ad hoc. Podría ser Un un secretario oficial también del registro civil, ya en aquellos lugares que no hay receptor. Ya, porque ¿qué es el receptor? Un ministro de fe. Es un ministro de fe, ¿cierto? El receptor. ¿Y qué otro ministro de fe hay, aparte del receptor? Un notario. Un notario, ¿cierto? Un ministro de fe, el receptor. ¿Cuál sería otro ministro de fe? Oficial civil. El oficial de Eh, registro civil. En sí tendría que ser un trabajador público. A veces, por ejemplo, en la inspección del trabajo, No. en la inspección del trabajo nos serviría como... Sí, sí es. Sí, sí, igual. Sí, es el inspector del trabajo. Sí. Sí, sí Sí, sirve. sí, sí, el inspector del trabajo también sirve como ministro de fe, Mm. ¿ya? Ya, entonces tenemos todos esos ministros de fe. Ya, entonces por lo que dice acá, ¿cierto? La notificación personal es directamente a esta persona que se le entrega la copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella. Debe efectuarse en día, hora y lugar hábil, ¿ya? Tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Cuáles van a ser los días hábiles? Son hábiles para notificar personalmente todos los días. ¿Ya? Horas hábiles, hay que distinguir el lugar hábil. El lugar y recinto de libre acceso al público, cualquier hora, procurando causar menor molestia al notificado. Ya se dice que se puede notificar en cualquier hora, pero lo ideal es no hacer molestia, ¿cierto? La menor molestia a esta persona que se está notificando. ¿Ya? Pero en el juicio ejecutivo no se puede requerir de pago en un lugar público. ¿Ya? Eso en el caso excepcional del juicio ejecutivo. Dice que no se puede requerir de pago en público o morada o donde pernosta, donde trabaja o en cualquier otro recinto privado que se le permite el acceso al ministro de fe entre las 6 a las 22 horas. U oficial o secretario del tribunal, u oficial o ministro de fe entre las 8 y las 20 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debe efectuarse? Por un funcionario competente. ¿Ya? ¿Cuáles son los funcionarios competentes? Sería el secretario, ya al interior de su oficio, el receptor en cualquier lugar, excepto en el oficio del secretario, excepcionalmente un secretario oficial civil, ya en aquellos lugares donde no hay receptor. Entonces, en aquellos lugares donde no hay receptor, pueden notificar a estas personas. ¿Ya? El oficial de registro civil o excepcionalmente un secretario oficial. Pero donde no haya receptor, ¿ya? En la forma que establezca la ley, entregando a la persona de la notificada, bueno, la persona notificada en este caso que se le entrega la copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella. ¿Ya? ¿Qué se tiene que hacer? Se debe dejar constancia en una carpeta electrónica del expediente. Debe ser autorizada y firmada por el ministro de fe. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como sabemos, como estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Qué hace el receptor? Ya va al domicilio de esta persona, tiene que entregarle la demanda, ¿cierto? Y la resolución que recae en ella, ¿cierto? Directamente, ¿ya? En los días hábiles y en horas hábiles, ¿ya? Y aquí él tiene que hacer un acta, ¿ya? Y eso se sube igual al tribunal. Entonces debe dejarse constancia en la carpeta electrónica, ¿cierto? En el expediente, debe estar autorizada y firmada por un ministro de fe. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si llega el receptor, entrega la demanda a la persona y la resolución que recae en ella, y la persona no quiere firmar? ¿Estaría notificada o no estaría notificada esta persona? Puede ser que sí, porque Yo deja creo que sí. constancia que no firmó. Yo creo que sí también. Aunque no firme, igual el receptor deja constancia por escrito Ya, de pero la pregunta es, que se negó a firmar. ya, la pregunta es, ¿está notificada o no está notificada esta persona? ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que sí. Sí, Está notificado. sí está notificada. Sí, sí está notificada la persona. ¿Ya? Aunque no quiera firmar, está notificado. ¿Ya? Ya. Resoluciones que deben notificarse personalmente. En toda gestión judicial, que es la primera notificación, debe ser personal. ¿Ya? Entonces, la primera resolución que emite el tribunal, su notificación es personal. Hay otras notificaciones que se pueden notificar personalmente o por cédula. ¿Ya? Pero en este caso, de la primera resolución que emite el tribunal, tiene que ser personal. ¿Ya? Generalmente cuando el tribunal llama a las partes, ¿ya? Cuando el mismo tribunal llama a las partes, ¿cierto? A que se presenten ante él, ahí se hace esta notificación por cédula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sentencia definitiva de primera instancia, primera resolución luego de 6 meses de inactividad procesal, cuando se ordena la comparecencia personal de las partes, cuando el tribunal lo ordene expresamente, puede utilizarse en cualquier caso por ser la más completa que establece la ley. ¿Ya? Entonces, la ley dice que la notificación más perfecta es esta personal. Ya. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el receptor va al domicilio de esta persona, la quiere notificar, la busca y no la encuentra? ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Puede ir una vez más? Ya, y ahí sería personal, y va otra vez. Por ejemplo, ¿qué pasaría si va, pero sale alguien y dice, no, ¿sabe qué? Ella no está, está trabajando. Y le dejan la demanda a una persona adulta, ¿ya? ¿Sería notificación personal? No. No, ¿Ya? Ahí sería una notificación personal subsidiaria, ¿ya? Porque acuérdense que la notificación personal va directamente a la persona, va cara a cara, sin intermediarios, por eso se llama personal. Después tenemos la notificación subsidiaria, ya que es aquella que tiene lugar cuando se ha intentado notificar personalmente, pero el notificado no es sabido. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Aquí se hace 2 búsquedas, ya en el lugar, ¿cierto? Puede ser las búsquedas en su habitación o en el lugar de trabajo, pero estas búsquedas se hacen en 2 días distintos y en 2 horarios distintos, ¿ya? Se busca esta persona. Ahí ya sería esta notificación personal subsidiaria. Ya dice que es aquella que tiene lugar cuando se ha intentado notificar personalmente, pero el notificado no es habido. ¿Ya? Etapas que contempla búsquedas en 2 días distintos en su lugar de habitación o lugar de trabajo. Certificación, se tiene que dejar una certificación que se hicieron estas búsquedas, ¿ya? Que indique que el notificado se encuentra en el lugar de juicio y que el lugar es su morada o lugar de trabajo. ¿Ya? Se tiene que dejar, ¿cierto?, esta certificación. Si hicieron estas 2 búsquedas, esta persona sí vive acá, pues es el lugar de trabajo, ¿ya? Que se encuentra en el lugar de este juicio. Hay alguien que tiene el audio. Ya. Entonces, eso es en el caso de la notificación subsidiaria. Resolución que ordena la notificación se le entrega a cualquier persona adulta, copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella. Si no hay nadie, ¿cierto? Si no hay nadie, se fija un aviso en la puerta con los datos para su acertada inteligencia. ¿Ya? Cuando habla de los datos de su acertada inteligencia, significa que a qué persona, ¿cierto? A qué persona se está demandando, cuál es el tribunal, qué materia se va a ver, ¿ya? A eso se refiere. Al número de causa también que tiene que salir. ¿Ya? Entonces, por eso habla acá de eso. Entonces, si no hay nadie, se fija un aviso en la puerta con los datos para su acertada inteligencia. Aviso, el receptor envía una carta certificada. Si no la envía, la notificación es igualmente válida. Ya, acta y devolución a la carpeta electrónica.
¿Ya? Entonces, cuando se da esta notificación subsidiaria, igual puede dejar un aviso, ¿cierto?, en la puerta, ¿ya? Un aviso que de demanda, ¿cierto?, con todos los datos para su acertada inteligencia, como les decía, tiene que salir, ¿cierto?, la parte demandada, la causa, ¿cierto?, el número de rol, ¿ya?, qué tribunal es, ¿ya? Y aparte de eso, este receptor tiene que enviar una carta certificada a esta dirección. ¿Ya? Si no envía esta carta certificada, ¿cierto? No quiere decir que esta notificación no sea válida, va a ser válida igual, ¿ya? Pero en este caso, este receptor igual lo podrían sancionar por esa situación. Ya dice que la ley número 21.394, que modificó algunas normas procedimentales, modificó el artículo 44 del CPC, suprimiendo la solicitud de la notificación al tribunal y subsecuente la resolución que la ordena. Ya es una modificación que se hizo al artículo 44 de esa notificación. Después tenemos ya hemos visto la notificación personal, ¿cierto? Vimos la notificación por notificación personal subsidiaria, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la notificación por cédula. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia en la notificación personal y la notificación personal subsidiaria? Si la persona no se encuentra, La personal es directamente al demandador. ¿Ya? ¿Y la personal subsidiaria? Es cuando lo intentaron notificar, pero no se encontraba. Ya, y si no la encontraron, ¿cierto? ¿Qué hacían ahí en la personal subsidiaria? ¿Qué tenían que hacer? Buscarlo 2 veces Ya, ya. en 2 días distintos. Claro, dejar la tendrían carta que ser certificada. en 2 días distintos y en 2 horarios distintos. Ya se hacen estas búsquedas a la persona. También se le entrega una carta certificada, ¿cierto? Se hace un acta, que la persona está en el lugar del juicio, que vive en ese lugar, ¿ya? A eso se refiere con la notificación personal subsidiaria. Después tenemos la notificación por cédula, ya que consiste en la entrega que hace este ministro de fe en el domicilio del notificado, de la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Ya, entonces ya sabemos cuáles son los datos, ¿cierto?, acertados cuando habla de la acertada inteligencia. Ya, el tribunal, la parte, la materia, ¿cierto?, la causa, el número de rol, tiene que salir especificado. Debe efectuarse en un día hábil solo en el domicilio del notificado. Ya, acuérdense que había diferencia, ¿cierto?, entre la notificación subsidiaria, ya, porque aquí, ¿qué me habla acá? Las otras notificaciones se podían hacer solamente en el domicilio del demandado o se podían hacer en otro lado, El trabajo. en el trabajo, ¿cierto? Entonces acá dice que debe efectuarse en un lugar hábil solo en el domicilio del notificado. Debe practicarse por funcionario competente. ¿Cuál sería el funcionario competente? Solo el receptor, ¿ya? En forma que establezca la ley, entregándola en el domicilio del notificado, copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella, con los datos para su acertada inteligencia. Resoluciones que deben notificarse por cédula son las sentencias definitivas de primera y única instancia y la resolución que ordena la comparecencia personal a las partes al tribunal. Ya cuando el tribunal ordena la comparecencia personal, ¿cierto?, de las partes, ahí esa notificación es por cédula. Ya cuando ya, por ejemplo, en el llamado a conciliación, en el juicio ordinario, y cuando es la etapa probatoria. ¿Ya? Entonces, aquí dice cuando recibe la causa prueba, incidente que se notifica por el Estado Diario, la primera resolución luego de 6 meses de inactividad procesal y cuando el tribunal o la ley lo ordene. ¿Ya? Ahí se va a notificar por cédula.
¿Ya? Entonces eso es lo importante de la notificación por cédula. Ahora hay alguien que tiene el audio. Ya. Los que les iba a comentar algo. ¿Ya? Lo que pasa que yo la próxima semana no voy a poder hacer clases, ni el martes ni el jueves, porque tengo que ver un tema personal, ¿ya? Pero esas dos clases tengo la opción que las haga otra profesora o que la recuperemos el día martes 29 Ya va, o el día viernes de esa misma semana, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta materia que estamos pasando ahora, esta va a ser para la clase siguiente. ¿Ya? Los tipos de notificaciones vienen para la segunda prueba de notificaciones, ¿ya? Porque la prueba de hoy es antes de la clasificación de las notificaciones. Todo lo que estamos pasando ahora es para la prueba número 2 de notificaciones. Pero, ¿Ya? profe, ¿no se supone que usted hace los lunes y los miércoles? Eso le iba a decir lunes y miércoles. Claro, entonces tendría que ser el lunes, los lunes y los miércoles. No puede ni el próximo lunes ni el próximo No, miércoles. no Ah, puedo ya. ni la próxima semana, ni el lunes, ni el miércoles. Ninguno de Ya. esos dos días voy a poder. ¿Ya? Entonces, por eso, esas dos clases yo las recupero el día lunes, ¿ya? Estas dos clases las recupero el día lunes o las recuperaría el día viernes, si pueden ustedes, o las recuperamos el miércoles, ¿ya? Ya. Cualquiera de esos dos días las podemos Pero no recuperar. entiendo, profesora, no entiendo. No le Usted, entiendo nada. no estoy No entendiendo. se entiende. usted hace clase lunes y miércoles con nosotros. Sí, Entonces no entiendo lunes, por qué dice recuperarla el miércoles sin... Serían recuperar como una hora más, algo claro, así. podría ¿Me puedo recuperar una hora más, sí, recuperaría una hora más, ¿ya? Porque ¿Pero yo, por ejemplo, cuándo? Sería la de próxima 7 a semana, 10. mire, escúchame, la próxima semana yo no puedo hacer clases porque tengo clase con ustedes, ¿cierto? Los lunes y los miércoles. No Ya. puedo hacer ni clases ni el día lunes ni el día miércoles de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, esas dos clases, puedo recuperar una clase el mismo día lunes, ya que empezamos un poco antes o terminamos un poco después, ¿ya? No tengo problema con eso, ¿ya? De la Y la semana que otra, sigue. de la semana que sigue, Ah, ya. Ahí sí estoy entendiendo. sí, de la semana que sigue, porque, claro, la próxima semana no puedo, entonces la semana que sigue, que va a ser día 28, el lunes 28, yo ahí recupero una clase. ¿Ya? Ya. Tengo esa opción de recuperar una clase ese día, hacer una clase un poco más larga, y el día miércoles también recuperar la otra clase. O si ustedes quieren, recuperamos las dos clases, por ejemplo, el día viernes o el día jueves, que voy a tener libre. Jueves Yo tras de la prefiero el otra viernes o el Usted tendría que jueves. decir. Claro, Yo prefiero un día jueves o viernes. Sí, yo igual. Podría ser lo como en hacemos Entonces no así. conteo se hace muy larga la encuesta clase. y por mayoría de votos, ¿no? En cambio de Claro, encuesta. sí, igual, por ejemplo, va a quedar la clase grabada. Lo otro que no hay, o sea, estamos súper bien con la materia, porque esta materia la podemos terminar hoy día, ya esta misma materia de las notificaciones. Pero para verlo más pausado, para que ustedes entiendan más, la vemos así, ¿ya? Porque después terminamos de este módulo de notificaciones, son dos pruebas, ¿cierto? Acá van a Sí. tener dos pruebas y después nosotros nos toca el último módulo que es perfeccionamiento de títulos de dominio, que la materia es riquísima, pero lo que sí, que ahí les voy a enseñar a que llenen los formularios, ¿ya? Los formularios para que después ustedes, si quieren hacer una tramitación por bienes nacionales, van a poder saber llenar esos formularios, ¿ya? Ya, una consultita, disculpe, mandaron al grupo que iban a enviar la nueva fecha porque creo que entra feriado a partir de mañana. ¿La prueba se va a abrir para mañana o desde hoy hasta las 10 hasta No, mañana? desde hoy hasta mañana. Ya, lo que Ya, pasa como es ya que tenemos un feriado. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo clases con alumnos mañana. Esos alumnos no van a tener clase mañana. Ya, pero ustedes, como no tienen clase, entonces no hay problema. Pues la prueba igual se abre hoy día y mañana a las 10 de la noche termina. Ya, y las pruebas igual se las voy a tener para el día revisadas para el día viernes. Ya, Entonces, el esta sería tema, notificación, la prueba 1. la prueba 1 de notificación.
¿ya? Que es hasta antes de la clasificación de las notificaciones. No va a entrar ni la notificación personal, ni la personal subsidiaria que estamos viendo ahora, no. Esa entra para la siguiente prueba, ¿ya? Para la prueba número 2 de notificaciones. ¿Sería ¿Ya? hasta exhorto? Claro, este exhorto. Ya. En resumen, la próxima semana no tendríamos clase con usted. Ninguno de los 2 días, porque yo tengo problema, entonces me dijo otra profesora que podía hacer la clase ella, entonces yo le iba a preguntar a ustedes mejor, que era lo que decidieran ustedes. Ya, pero como la mayoría de la materia ya estamos listos con la mayoría de la materia, entonces no habría problema en eso. ¿Ya? Ya, la prueba, claro, la primera prueba va a llegar hasta acá, hasta exhorto, ¿ya? La que les toca hoy. Y la segunda prueba, esa entre área de clasificación de notificaciones, todo eso hacia adelante, que ahí vamos a ver la notificación que ya vimos, la personal subsidiaria, ¿cierto? La por cédula y la por aviso. Y estaríamos listos con esa materia para el próximo, que la vamos a volver a ver, ¿cierto? El próximo lunes, cuando nos encontremos. ¿Ya? Ok, pues, No sé si les quedó claro o no. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Para el lunes Sí, ahora sí. 28, el lunes 28 nos vamos a encontrar. La próxima semana no nos vamos a ver. ¿Ya? Perfecto. Y el Y lunes 28 entonces, ¿cuándo recuperaríamos? Ahí, recuperaríamos como, si ustedes quieren, recuperamos esas 2 clases. Hacemos una clase un poco más larga el día lunes y el día miércoles, o si no, la recuperamos un jueves o un viernes, las 2 clases. Hagan un sistema de votación por WhatsApp, pues, profe, poniendo los días. sí, profe. Ya les voy a hacer una Mayoría de- encuesta, si quieren el día jueves o si quieren el día viernes, la clase. vamos con la Ya, democracia. porque ahí, por ejemplo, como ya vamos a tener este tema listo, ya este tema de las notificaciones ya va el día, cuando ustedes el día lunes lleguen, ahí tendrían esta prueba. ¿Ya? O igual se puede hacer igual se puede hacer el día miércoles, ¿ya? Porque tendríamos esta materia lista. Lo que pasa es que después me va a interesar que puedan llenar los formularios, porque si tienen duda para llenar los formularios, entonces yo misma les puedo decir, ¿ya? Si quieren hacer esa tramitación después por bienes nacionales, es importante que sepan cómo hacerla y cómo llenar los formularios. ¿Ya? Los formularios yo se los voy a enviar al WhatsApp. ¿Ya? Ya. Ya. En algún tipo de archivo en PDF para que podamos escribir y hacerlo como actividad, ¿no? Y rellenarlo manualmente también. Claro, ideal es que lo impriman, ¿ya? Ustedes lo impriman, ¿cierto? Y ahí ustedes lo vayan llenando. Entonces van a ver cómo tienen que llenarlo, porque ahí va a salir todo el tema de la posesión, ya la posesión material que tienen que justificar de acuerdo a lo que les pasé yo, ¿cierto? Y ahí van a tener que poner una parte que hay de declaraciones juradas que tienen que hacer los testigos, vecinos colindantes, ya para yo poder hacer esa regularización. Ya Licenciada, sale todo disculpe eso. la molestia. ¿Será que usted lo puede colaborar antes que se llegue a ocupar la próxima semana, no con los PDF, para tratar de imprimirlo en esos días Sí, que no vamos a tener? sí, sí, yo Para creo que mañana se los puedo enviar al WhatsApp, ¿ya? Ya, Para que no se gracias. confundan los que no estuvieron hoy con la prueba, porque a veces se confunden, entonces mañana yo se los envío todos directo al WhatsApp. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo revisan antes, ven las dudas que tienen y ahí los vamos resolviendo. ¿Ya? Ya, entonces vimos la notificación personal subsidiaria, la notificación por cédula. Y nos toca la notificación por el estado diario. ¿Ya? ¿Alguien conoce esta notificación por el estado diario? ¿Ha visto alguna notificación por el estado diario? Sí, profe. Es la que llega, la que envía el tribunal al correo electrónico del movimiento de las causas o notificación. Aquí vamos a ver la notificación por el estado diario. ¿Ya? La notificación por el estado diario es aquella que consiste en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución, ¿cierto?, en un determinado proceso, dentro de un estado
que debe contener las menciones que establece la ley. El que debe formarse y fijarse diariamente en la Secretaría del Tribunal. Ya esta está en la Secretaría del Tribunal, en la regla general de las notificaciones y consiste en una ficción legal. Ya las resoluciones deben notificarse por estado diario, en la regla general, en materia de notificaciones, salvo que la ley o el tribunal señalen otra forma diversa. Ya ejemplo, ya por ejemplo, la primera resolución, ya a esta persona, por ejemplo, al demandado se hace en forma personal, ya, y al que está demandando, al demandante, es por el estado diario. ¿Ya? ¿Por qué creen que la primera notificación al demandado se le hace personalmente y al que está ahí al demandante por el estado diario? Porque el demandante es quien puso la demanda. Ya, porque, Sí, por ejemplo, una- acá dice que esta notificación, ¿cierto? Va a estar en la Secretaría del Tribunal. ¿Ya? Se fija diariamente en la Secretaría del Tribunal. ¿Ya? Entonces, la persona que está al demandante, ¿cierto? Se notifica por el estado diario en la Secretaría del Tribunal y no así al demandado porque se le entrega personalmente. ¿Cuál sería, ustedes piensan? La importancia que a uno que le dejen esta notificación en la Secretaría del Tribunal y a la otra persona se la entreguen personalmente. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el demandado tiene que saber que lo están demandando. Exactamente. Lo que O el pasa es que conocimiento, en ¿no? este caso, el demandante, si yo soy demandante, yo sé que estoy demandando a alguien. Claro. Entonces, que me notifiquen por el estado diario, ya, yo tengo conocimiento de eso, pero la persona demandada no tiene conocimiento de la demanda, por eso tiene que ser personal, ¿ya? No podría ser al revés. Por ejemplo, si demandan a una persona que después la primera resolución sea por el estado diario, no se va a enterar nunca que está demandado. ¿Ya? Pero en cambio el demandante sí, porque él es el que hizo la demanda. Ya. Entonces a eso se refiere, ¿cierto? Con la notificación del estado diario, que es la regla general, ¿cierto? Resoluciones que deben notificarse por el estado diario, ya en materia de notificaciones, salvo que la ley o el tribunal señalen alguna forma directa. Por ejemplo, la primera resolución con respecto del actor se notifica por el estado diario. La resolución que recibe la causa prueba de un incidente o fallo en el mismo. ¿Ya? Todo eso se notifican por el estado diario. Deben practicarla el secretario del tribunal o el oficial primero excepcionalmente. Forma del estado diario debe mencionar la fecha, la causa por el rol caratulado y el número de resoluciones dictadas. Debe publicarse en la web también del Poder Judicial y mantenerse por lo menos 3 días. ¿Ya? Con eso tiene que cumplir la forma, ¿cierto?, de la notificación del estado diario. Después tenemos esta notificación por aviso que se da en el caso de personas que es difícil ocuparlas, o sea, encontrarlas, ¿ya? Encontrarlas para poder notificarlas, ¿ya? Es difícil poder llegar a notificar a estas personas, ¿cierto? Por un tema de dirección, porque no se encuentran, porque a lo mejor este lugar no es de libre acceso, ¿cierto? Ahí se da esta notificación por aviso, ¿ya? ¿Y dónde piensan ustedes que se daría esta notificación por aviso? ¿En qué situación o en qué lugar? En el campo, Claro, podría ser siempre en el campo, o cuando hay un domicilio que dice sin calle, sin número. también, ¿ya? Bueno, hay una compañera del otro curso que contaba también en el caso, ella me dijo que, por ejemplo, se dan también en las situaciones cuando hay tomas, ¿ya? Y tampoco están como las direcciones bien regularizadas, entonces es de difícil acceso llegar al lugar o encontrar a esta persona que a ella, bueno, una vez le habían hecho una notificación por aviso.
Entonces, es aquella notificación sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula que se utiliza respecto de la persona cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar y por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia, ¿ya? Como estaba hablando, ¿cierto? Su compañera en delante, también que sea, en este caso, ¿cierto? La residencia sea difícil de determinar, ¿ya? Ya sea por su número, ¿ya? O porque es un lugar difícil, ¿cierto? De llegar también. ¿Ya? Entonces, que la resolución deba notificarse, uno, que la notificación deba notificarse personalmente o por cédula. Dos, quien se deba notificar se encuentra en Chile. Tres, que se den algunas circunstancias señaladas. ¿Ya? Que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa, por lo general solicitando oficios a las diversas entidades. ¿Ya? Ya, nos vamos a ir a un break para que descansemos un ratito y sigamos con la clasificación de las notificaciones. Nos juntamos a las 8:30. Ya. ¿Ya? Ya, profe.
Ya. ¿Están de regreso? Sí. Hola, profe, sí. Ya. Ok, seguimos entonces. Ya, entonces estábamos viendo, ¿cierto? Esta notificación por aviso, que es aquella notificación sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula, que se utiliza con respecto a una persona cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar y por su número dificulte considerablemente la práctica de esta diligencia. ¿Ya? Entonces, esa es la notificación por aviso. ¿Ya? Entonces, que esta resolución deba notificarse personalmente por cédula, que a quien deba notificarse se encuentre en Chile, que se den algunas circunstancias señaladas, ¿ya? Que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa, por lo general, solicitando oficios a las diversas entidades. ¿Ya? Porque también, bueno, se puede solicitar, ¿cierto?, por oficio a las diferentes entidades. Ya en el caso, por ejemplo, cuando son temas de familia, ¿cierto? Estas notificaciones también se le puede hacer en el lugar del trabajo, ya, pero hay diligencias que se piden de oficio que las pide el tribunal. Ya, entonces, forma de realizar, ¿cómo se hace? Ya, a través de 3 publicaciones en el diario del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparado por el secretario, si la primera notificación además debe publicarse el día 1 o el día 15 de cada mes en el diario oficial. Y a partir de esta última publicación comienzan a correr los plazos. Ya entonces se tienen que realizar estas 3 publicaciones en el diario del lugar, ya donde se sigue el juicio. ¿Ya? Y si es la primera notificación, además debe publicarse el día 1 o 15 del mes en el diario oficial. ¿Ya? Entonces, a partir de esta última publicación, va a comenzar a correr este plazo que tiene la persona, ¿cierto?, para defenderse. Después tenemos la notificación tácita del artículo 55, inciso 1 del Código Procesal Civil. Es aquella que se verifica en caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en el caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial. ¿Ya? Entonces, esta notificación tácita se da en el caso de que existan notificaciones que son defectuosas, ¿ya? O no, que no exista ninguna notificación determinada de alguna resolución judicial. Cuando la persona a quien debiera haberse notificado efectúe en el proceso cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de la notificación que se supone que ha tomado conocimiento de ella. ¿Ya? Uno, que existe una resolución judicial que no se haya notificado o que sea notificado defectuosamente. ¿Ya? Entonces, es muy importante el tema de la notificación. Llega 2 veces por semana, pero ¿de qué lo que es? Que brilla para el pelo, crecimiento para el pelo, ¿no? Crecimiento piedad y para... Ya. Ya, entonces, en el caso, ¿cierto?, se da de esta notificación que sea defectuosa o en el caso de no existir notificación, ¿ya? Yo puedo alegar la nulidad de esta notificación, ¿ya? Entonces, número 1 dice la existencia, tiene que existir una resolución que no se haya notificado o que sea notificado en forma defectuosa. Ya 2, la parte a quien se debía notificar que realice en el juicio cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de ella. ¿Ya? Entonces, si la notificación me notifican a mí en forma defectuosa o no me notifica, yo tengo derecho a alegar la nulidad de ella, ¿ya? Que se supone que ha tomado conocimiento de esta resolución. ¿Ya? Esa es la tácita. Después tenemos la notificación ficta o presunta del artículo 55, inciso 2 del Código Procesal Civil. Cuando se ha efectuado una notificación nula y el notificado comparece alegando la nulidad. La ley establece que una vez fallado el incidente, se declara la nulidad. ¿Ya? Esa es la notificación ficta. ¿Ya? Cuando se ha efectuado una notificación que es nula y el notificado comparece alegando la nulidad. ¿Ya? Requisitos para esto: la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifica válidamente la sentencia que declara la nulidad.
Cuando la nulidad es declarada por un tribunal de segunda instancia, conociendo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad. La notificación se entenderá prácticamente desde que se notifique el cúmplice del Tribunal de Alzada. Esta notificación opera por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? De acuerdo al principio de economía. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes tipos, ¿cierto?, de notificaciones que hay. Y nosotros, como sabemos, si, por ejemplo, en el caso ya del que este tribunal emite una sentencia, ¿cierto?, de una resolución judicial que puede ser una sentencia definitiva, y nosotros no estamos de acuerdo con esa sentencia porque me produjo un agravio, ¿cierto? Nosotros conversamos qué podíamos hacer con respecto a esto. El tribunal emite una resolución que a mí me causa un agravio. ¿Qué podría hacer yo? ¿Acepto esta resolución? ¿Acepto esta sentencia? ¿O puedo hacer algo más? ¿Qué Puede podría hacer? colocar un recurso. Ya yo podría colocar, ¿cierto?, un recurso. ¿Ya? Que hay diferentes tipos de recursos. ¿Ya? Podría ser un recurso de apelación, ¿cierto? Un recurso de reposición, recurso de aclaración, rectificación y enmienda. ¿Ya? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la instancia para yo colocar este recurso? El tribunal de segunda instancia, ¿cuál sería? Si el tribunal inferior dictó una resolución y el tribunal de segunda instancia, ¿cuál sería? Corte de apelaciones. La Corte de Apelaciones, ¿cierto? Ahí sería ese tribunal de segunda instancia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver recién lo que son las resoluciones judiciales. ¿Ya? Entonces, las resoluciones judiciales es el acto jurídico procesal que emana de los tribunales de justicia y mediante el cual dan curso al proceso, resuelven incidentes y deciden del asunto sometido al conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican estas resoluciones judiciales? Según la nacionalidad del tribunal que se dicta, nacionales y extranjeras, según la naturaleza del negocio que dictan, contenciosa y no contenciosa. Cuando hablo de contenciosa o no contenciosa, ¿a qué me refiero con contencioso? ¿Quién sabe? Un asunto contencioso. ¿Qué sinónimo podría ser de un asunto contencioso? ¿De dinero? ¿No? No tanto de dinero. Es como de acuerdos, porque hay contencioso y no contencioso. Profe, disculpe, se me acaba la batería y no tengo cómo cargar, por si acaso. Ah, ya, ok. Ya, entonces un asunto contencioso es cuando hay un conflicto. ¿Ya? Eso se refiere con contencioso o no contencioso. Entonces, dependiendo de la naturaleza, ¿cierto?, que habla acá del negocio. ¿Ya? Según la naturaleza del asunto que se dictan, puede ser civiles, ¿cierto? Puede ser penales. Según las instancias en que se dictan, tenemos de única instancia, de primera y de segunda instancia. ¿Ya? Según su relación con la cosa juzgada, tenemos firmas o ejecutoriadas o que causan ejecutoria y sentencias de, de término también. ¿Ya? Y ahí vamos a ver el tipo de sentencia, pero eso lo vamos a ver la próxima semana para explicárselos con más calma y les voy a dar unos ejemplos para que les quede claro, ¿cierto?, el tipo de sentencia y el tipo de resoluciones que hay. ¿Ya? Así que voy a pasar la lista. Teresa, Ya. Solange Avendaño. ¿Está Solange? Yoconda. presente. Lidia. Presente, profesora. Ya. Sandy. Sandy Carolina. Roberto Alexis Catalán. Mirza Eugenia. Presente. Mirjam.
Está Presente, Mijam, ya. presente. Anaís. Está Anaís. Cheri, Durán. Tabita, Isabel. María Eliana Fuentes. Elicia Gómez. ¿Está Elicia? Aparece conectada. Ah, ya. Juan Oscar Hermosilla. Presente. Presente. Ya. Julia Jiménez. ¿Está Julia? Heidi Loreto. María Alejandra Mancilla. Norma Betsabé. Presente. Ya. Jenny Constanza Ojeda. Presente, profe. Ya. Simón Josué. Jocelyn Macarena Oliva. Celia Claudia. Presente, Celia Claudia profe. está. Ya. Carolina Presente. Pardo. Ya. Carolina Carolina Pardo. Pardo, presente. Ya. Jessica Paz. Presente, licenciada. Ya. Villarel Yasmín. Presente, profesora. Ya. Zaida Saavedra. Presente. Presente, Felipe. profe. Ya. María Alejandra. María Alejandra. Zaida, María presente. Alejandra. Ah, ya. María Alejandra Mancilla. Ya. Felipe Aneli. Arelis. ¿Está Arelis? No. Silvia Nicole Soto. Silvia Nicole está. Ya. Michelle Andrea Soto. Michelle Andrea. No. Claudia Andrea Tapia. Claudia Andrea. No tampoco. Montserrat. ¿Está Montserrat? Julia Jiménez. Y Ángela Yáñez. Que no está. Ya. Entonces, Profesora, a mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? Sandy Carrasco. Sí lo nombre. Sandy. Ya, presente. Aquí está, Sandy Carrasco, presente. Ya. Entonces, la prueba va a estar disponible desde las 22 horas de hoy hasta mañana en el mismo horario, en el módulo 5, que es de notificaciones, la prueba número 1, ¿ya? Así que revisen bien los efectos que hay, ¿cierto? De la notificación, los efectos civiles y los efectos procesales. Lean bien esa parte, ¿ya? Porque a veces suelen confundirse ahí en ese tema, ¿ya? Así que nos vemos, ¿cierto? Hasta el día lunes 28. Ahí nos encontramos. Mañana les voy a enviar el material que es de la regularización de los títulos de dominio para que lo tengan antes, lo impriman y lo vean, ¿ya? Y la encuesta también la voy a hacer mañana, ¿ya? Así que nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Cualquier Hasta cosa luego. me preguntan al WhatsApp. Buenas Igual, noches. profe, Buenas igualmente. Buen fin noches. de- Saludos a todos. Bye. Chao, profesora. Chao, Gracias. que tengan buen fin de semana.